como juicio, ¿hacia dónde tú crees que vaya a llegar este caso? ¿Llegará a una queja formal por parte de la Fiscalía? ¿Va a llegar a más? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que Messi debería zanjar el asunto, debería negociarlo, primero por el daño a la imagen que se le está haciendo y segundo para poder negociar también la cifra. Si él negocia la cifra, desde luego el tema se zanjaría y no llegaría mucho más allá, lo cual considero que le conviene bastante. Marta Colomar, abogada especializada en banca, en comercio, y es abogada española, así que sabe de esto. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Quién gana hoy? La Comisión sobre Normas Bancarias del Parlamento Británico, que ha puesto en marcha un proyecto legislativo para introducir penas de cárcel a aquellos banqueros con conductas temerarias. La propuesta llega después del escándalo LIBOR del año pasado, que dañó fuertemente la reputación del sector financiero británico. Recuerdan lo sucedido, hubo revelaciones que indicaron que el banco Barclays habría manipulado la tasa LIBOR, una colección de tasas fijadas por un comité que se utiliza como referencia para títulos valorados en 300 billones con B, de dólares. Con el fin de recuperar la reputación perdida, la Comisión Parlamentaria busca ahora condenar a todos aquellos banqueros irresponsables. Al mismo tiempo se propone poner fin a la cultura de los sobresueldos y las bonificaciones, considerando los efectos de la crisis financiera y el escándalo del LIBOR. Que se hable de tomar medidas concretas contra los culpables habla a las claras de un cambio de paradigma en el sector financiero. Es por eso que le estamos dando a esta comisión británica, en principio, en intención, la medalla de oro de CNN, dinero. ¿Y quién pierde hoy? Los diseñadores de la moda Dolce y Gabbana. ¿Por qué? No hablamos de la marca, sino de Domenico Dolce y Stefano Gabbana, que han sido sentenciados a 1 año y 8 meses de prisión por evadir impuestos. Un tribunal italiano los halló culpables de un fraude fiscal de 200 millones de euros, unos 268 millones de dólares. El dúo también deberá pagar una multa de 500 mil dólares al fisco italiano. Los abogados de los diseñadores dijeron inmediatamente que apelarán las sentencias. Las autoridades acusan a Dolce y a Gabbana de transferir el control de sus marcas a una empresa fantasma, escuche, en Luxemburgo durante el 2004 y 2005 para evitar pagar impuestos. Por eso es que le damos a ambos, al dúo, la medalla de cartón de CNN, dinero. ¿Qué pasa en Brasil? Este es el tema de hoy. ¿Cómo explicar unas protestas de la magnitud que vemos en un país que ha gozado de crecimiento excepcional? Brasil viene expandiéndose un promedio de 3% anual en los últimos 10 años. Casi el doble de lo que tuvo Estados Unidos en el mismo periodo. Se ha sacado cerca de 40 millones de personas de la pobreza, el desempleo es bajo, incluso entre los jóvenes. ¿Cómo se puede explicar que casi 80.000 aficionados al fútbol de clase media, que pudieron darse el lujo de pagar hasta $400 por una entrada, abucheen a la presidenta Dilma Rousseff, que goza de popularidad? Esto no es la primavera árabe buscando libertad política, porque en Brasil no existen esos problemas. ¿Qué pasa en Brasil entonces? Primero, con los acontecimientos inmediatos. Todo empezó con protestas organizadas por un grupo llamado Movimiento Pase Libre en Sao Paulo, que quiere que el transporte público sea gratuito. En reacción al incremento del precio de autobús, metro y tren en unos 10 centavos de dólar, dispuestos a inicio de junio, ellos se tiraron a la calle. Al principio las protestas no estaban logrando la aprobación general. Pero las imágenes en video de oficiales y la policía militar disparando gas lacrimógeno y balas de gomas indiscriminadamente y la cantidad de arrestos que se han producido cambió la percepción de muchos en los medios y en la gente. ¿Cómo puede ser que protestas locales tomaron una vida en diferentes partes del país? Bueno, como dicen, cuando revuelves miserias pasadas, se las mantiene con vida. Se tocan varias heridas en la sociedad brasileña que todos encuentran un argumento por el que protestar. Una de ellas son los casos de corrupción que envuelve la clase política a oficiales y autoridades del país. El caso emblemático de la corrupción es el llamado caso Mensalao, sobornos a través de contratos para las campañas electorales, que envolvió a allegados del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que es del mismo partido de la presidenta. Varios implicados no están presos. Y se está investigando al exmandatario. A esto súmale que el Mundial del 2014
sería el mundial más caro de la historia. Dinero para estadios, la construcción de aeropuertos y la ampliación de los servicios de transportes. Ya sabemos el problema de los atrasos en las construcciones. ¿Cómo explicar entonces, dicen muchos brasileños, que el estadio más caro de los 12 que albergarán el mundial en Brasil en el 2014, que costó 500 millones de dólares, el famoso Mané Garrincha, está en Brasilia, donde no cuenta con un equipo de fútbol profesional? ¿Otro elefante blanco después del mundial? Para algunos, como el exfutbolista y ahora diputado brasileño Romário de Souza Faria, los retrasos son provocados para que, ante la presión, se otorguen construcciones sin licitación. Él dice que ahí va a ocurrir el mayor robo de la historia de Brasil. Suma entonces el movimiento de obreros sin techo por el desalojo de miles de familias trabajadoras por el mundial. Grupos de jóvenes protestando bajo el nombre ¿Copa para quién? Por el alto costo de la celebración del torneo y las repercusiones de las obras en construcción en el terreno sobre las comunidades. A esto se suma el contexto económico complicado. Primero, está el reciente aumento en la inflación, que se está comiendo el poder de compra de muchas familias, especialmente las de ingresos modestos y fijos. Está el alto nivel de endeudamiento de las familias. El boom económico de Brasil se ha sustentado por el consumo interno. Este ha sido alimentado por el fácil acceso a crédito. Ahora la gente está endeudada. Cerca de un 20% del ingreso se va a pagar deuda, muy por encima del endeudamiento que tenían las familias en Estados Unidos antes de la crisis financiera. Los pagos de crédito van en aumento y la confianza del consumidor baja. Se habla de una burbuja crediticia. Recuerden que el pasado mayo un rumor falso sobre que el fondo social del programa Bolsa Familia estaba sin fondos y esto llevó a multitudes que durmieran durante el fin de semana en las subsidiarias del Banco Gubernamental Caixa Económica Federal con el objetivo de exigir su dinero. Bueno, para algunos eso fue síntoma de una burbuja crediticia. Súmale el alto costo laboral, altos impuestos, no incentivo en la inversión privada y la confianza entre los negocios va cayendo. Sí, hay historia para mostrar que las protestas se aumentan o se hacen más visibles cuando hay eventos deportivos de carácter mundial. Las protestas en Brasil roban la primera plana debido a la atención internacional que está puesta en la Confederación, la Copa de Confederaciones. No hay que ser Einstein para querer aprovechar la atención mundial. Y no quitar tampoco que pueden existir aquellos que quieren desestabilizar el sistema. Alberto Almeida, experto en opinión pública del Instituto Análise en Sao Paulo, visitado por la BBC del Hombre, dice que las protestas son impulsadas por radicales de izquierda que buscan explotar políticamente el descontento por los precios del transporte urbano. Puede ser. Pero lo cierto es que los problemas en Brasil son muchos y van más allá de hacer el transporte público gratis o a un precio reducido. Toma nota. Ya es un hecho, el canal interoceánico de Nicaragua estará en manos chinas. Pero, ¿quién es esa empresa que diseñará y operará el proyecto? Llegó Laje desde Hong Kong, nos dirá más adelante. Además, las intensas protestas en Brasil tuvieron su efecto. ¿Quién se dio? La respuesta del regreso en CNN, Dinero. Y estamos leyendo tus comentarios. Nuestra pregunta en Facebook, simple y al punto. ¿Crees que el Lionel Messi buscaba evadir el pago de impuestos en España? Vota y opina en nuestra página de facebook.com/CNN, Dinero. Hola, te habla Xavier Servia y esto es CNN, Dinero. En Brasil, las dos mayores ciudades del país anunciaron hoy una reducción de los pasajes de autobús. Este anuncio se produce tras las protestas que han sacudido en los últimos días al país por la subida de las tarifas de transporte público. Tras 7 días de manifestaciones, el alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, anunció la decisión de revocar el aumento del valor del pasaje de autobús que había entrado en vigor a principios de este mes. El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, hizo un anuncio similar. Este martes, los alcaldes de al menos una decena de ciudades brasileñas, entre ellas capitales importantes como Recife y Porto Alegre, ya habían anunciado la reducción de tarifas o la revocación de los decretos que reajustaron los pasajes. Los anuncios son la respuesta directa a las manifestaciones que
fueron convocadas en las redes sociales por movimientos sociales que alegan no ser representados por ningún partido. Es momento, ¿sí? Es momento de hacer un repaso a algunas noticias económicas de nuestra región. Es momento de nuestra ronda de dinero. La ronda comienza en México con Krupskaya Alice. La paraestatal Petróleos Mexicanos, Pemex, se coloca en el centro de la disputa política porque el presidente Peña Nieto quiere abrir el sector a la inversión privada. De ahí nos vamos a República Dominicana con Diolca Pérez. El presidente caribeño promete medidas drásticas contra Haití por el veto avícola. Y por último, Nicaragua. ¿Cuáles son las posibilidades de convertirse en un país petrolero? Nos los explica Samantha Lugo. De nueva cuenta, la paraestatal Petróleos Mexicanos se coloca en el centro de la disputa política. Esto luego de que el presidente Enrique Peña Nieto reiterara sobre la necesidad de abrir el sector a la inversión privada, aunque conservando la rectoría del Estado. El Estado seguirá siendo propietario, dueño de los hidrocarburos del país, dueño del petróleo, pero necesitamos ampliar su capacidad. Pemex por sí mismo no tiene los recursos económicos suficientes para detonar y desarrollar infraestructura para generar más energía. Una declaración realizada en Londres en el marco de una visita de trabajo al Reino Unido que causó una reacción inmediata en México. No son acuerdos del Pacto por México. Peña Nieto no es la voz del pacto, mucho menos en un tema que no ha sido abordado por el Consejo Rector y subrayo, ni ha sido tratado fuera del mismo. En el centro de la polémica, señalan, está un asunto que no es negociable, la propiedad del Estado mexicano sobre los hidrocarburos. Un tema que en México es especialmente sensible, ya que para no pocos, Pemex es visto como parte de la piedra angular que define la identidad de los mexicanos. Hemos sido educados con puntos de referencia muy puntuales y uno de los cuales es justamente la expropiación petrolera, y modificar eso, sin lugar a dudas, no nada más es un desafío económico-político, sino hasta una redefinición de alguna manera de cómo los mexicanos vemos nuestra historia reciente. Más allá de esto, al parecer existe una coincidencia sobre la necesidad de una apertura hacia la inversión privada. Las interrogantes quizá están en el cómo, según señala este analista. Se tiene que plantear de manera muy clara cuál va a ser el modelo de inversión que, por un lado, permita la modernización, la mayor eficacia en la extracción y en la transformación del petróleo, y lo otro, sea rentable para las empresas. Una reforma que dicen tendría que ir a fondo si realmente se quiere transformar al sector. Y esto incluye, dice, una redefinición para transparentar el manejo de los dineros del poderoso sindicato petrolero. Dice en Ciudad de México. Hola, desde la República Dominicana. El presidente Danilo Medina ayer advirtió que podrían tomarse medidas drásticas ante la prohibición de Haití a la entrada de pollos y huevos procedentes de la República Dominicana. Hoy el vocero de la presidencia aclaró que el mandatario no se refería a medidas contra Haití, sino a alternativas definitivas para la colocación de estos productos en otros mercados. El canciller dominicano, luego de reunirse con funcionarios haitianos, declaró que a Haití no le interesa levantar la veda que impuso a los productos avícolas dominicanos, porque con esto protege su incipiente producción. El comercio de pollos y huevos entre República Dominicana y Haití envuelve unos 2.000 millones de dólares anualmente e involucra cientos de empresas y microempresas. Algunos productores avícolas dominicanos han declarado que la prohibición de compra por parte de Haití podría llevarlos a la quiebra, mientras el gobierno dominicano está buscando alternativas para comprar el exceso de producción. Es todo desde República Dominicana. Saludos. Existen posibilidades de que haya petróleo en el Mar Caribe de Nicaragua y son varias las empresas que invierten en exploraciones. Una de ellas es Noble Energy, que invertirá alrededor de 30 millones de dólares en definir si existen o no yacimientos en aguas nicaragüenses y cuánta cantidad podría contener. Según declaraciones de Susan Cunningham, vicepresidenta de Noble Energy, los resultados que hasta ahora se han obtenido a través de una evaluación sísmica en 3 dimensiones indican que podría haber hidrocarburos explotables, por lo cual vale la pena invertir 30 millones de dólares para comprobarlo. La empresa se encuentra desde el año 2009 explorando en las aguas nicaragüenses del Mar Caribe la posible existencia de hidrocarburos, y ahora se espera que el próximo mes de agosto dé inicio a la nueva fase de exploración, que podría durar 6 años. Pero el Mar Caribe no es el único lugar donde